Regresión infinita existe un género con ese nombre. Se llama regresión infinita cuando el protagonista muere y luego regresa a un estado anterior a la muerte para desafiar sin cesar los obstáculos en su camino. Naturalmente, el protagonista lo supera de alguna manera, sin importar cuán peligrosos sean. Después de todo, simplemente sigue intentándolo hasta que lo logra. Lo que una vez estuvo condenado a ser un mal final se transforma en un final feliz, o el protagonista salva milagrosamente a una heroína secundaria destinada a morir de una enfermedad incurable, o la regresión infinita es esencialmente un código de trampa para terminar con todas las tragedias. Sin embargo, hablando por experiencia, la regresión infinita que se describe en varias novelas no es más que propaganda despreciable. Es como una de esas escuelas preparatorias que solo muestran los nombres de los estudiantes que ingresaron a universidades prestigiosas. Mierda. Esto no va a funcionar. Dejé caer mi bastón espada. La regresión 1183ava. El mundo había terminado otra vez. Quienes estaban destinados a triunfar, triunfarán. Quienes no, no. Yo pertenecía a este último. Tuve que aceptar el hecho de que, por mucho que lo intentara, no podía evitar la destrucción del mundo. Esta no es una historia de éxito, sino de fracaso. El mero epílogo de alguien que, a pesar de poseer la capacidad de regresar infinitamente al pasado, al final no pudo evitar el fin de todo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el estado mental humano, o mejor dicho, la fortaleza mental, siempre tiene fecha de caducidad. Por muy normal que parezca a alguien, las regresiones repetidas sin duda forjarán una grieta invisible en esa superficie. Un claro ejemplo de ello es la historia que voy a contar sobre el viejo Cho. Mi antepasado directo fue un filósofo muy famoso. El viejo Cho solía presumir de su linaje. Yo mismo había oído hablar de Schopenhauer, pero, sinceramente, a diferencia de su estimado antepasado, Cho estaba lejos de ser un filósofo. ¿Acaso dices que esos músculos son tuyos? Laur, mejor haz algo de ejercicio, hombre. A pesar de sus 60 años, su cuerpo era puro músculo. Más familiarizado con un cuerpo de hierro que con ideales filosóficos, el viejo Cho siempre enfatizó la importancia del ejercicio. Vamos, de todos modos todo ese músculo desaparece con cada regresión. El entrenamiento con pesas es un hábito. Los hábitos no desaparecen. Dijo sabiamente el viejo Cho. Hoy en día, poseo una habilidad llamada resumir, que me permite conservar mis músculos y mi fuerza interior incluso al regresar al pasado. Pero en aquel entonces, era solo un novato que ni siquiera había experimentado la regresión 10 veces. Era bastante difícil simpatizar con la filosofía del viejo Cho. En cuanto a nacionalidad, generación, gustos, creencias e inclinaciones políticas, el viejo Cho y yo éramos completamente opuestos. No teníamos ni un solo punto en común. Y, sin embargo, había una razón por la que siempre nos mantuvimos unidos. Este ciclo también está condenado. Así es. Regresión infinita. Así es, tanto el viejo Cho y yo contábamos con la misma habilidad. De alguna manera, en el mundo donde vivía, no había uno, sino dos regresores. Considerando que la regresión infinita solo se le otorgaba a una persona en la mayoría de las obras de ficción, esto podría considerarse bastante inusual. Maldita sea, estamos jodidos. Ese monstruo no se puede matar. ¿Qué debemos hacer entonces? Yo iré adelante, tú vienes después. Mientras yo lo contengo, tú intenta escapar y lucha hasta el final. Entonces, tal vez en el siguiente ciclo, podrías encontrar una forma de salir de esta. Joder. Siempre me dejas lo difícil a mí. Oye. Cuida tu lenguaje. Cuida tus modales, mocoso. Quien decía con tanta fluidez el sentimiento coreano de respeta a tus mayores era el viejo Cho, que curiosamente en realidad era alemán. Conocí al viejo Cho en mi sexta regresión. En aquel entonces, apenas sabía decir hola en coreano. Sin embargo, en cuanto se dio cuenta de que había otro regresor como él, se sumergió en el estudio del idioma. Para la séptima y octava regresión, su coreano mejoró notablemente. Finalmente, para la 10ª regresión, dominaba el coreano mejor que yo. El hombre incluso podía leer las analectas en coreano en lugar de alemán. Viejo, tu pasión es realmente algo más. No es pasión, idiota, es un hábito. Tú no vas a aprender alemán, así que tuve que hacerlo yo.
Una persona que tiene una memoria perfecta, va. ¿Qué haces sin estudiar? Se decía quien aprende pero no piensa, está perdido. ¿Cómo puedes ser tan perezoso para aprender siendo mucho más joven que yo? En serio. Hmm. Quizás aprendió demasiado bien. De todos modos, gracias a que el viejo Cho equipó su cerebro con el conservadurismo coreano junto con el idioma, nuestra comunicación mejoró drásticamente. No había uno, sino dos regresores, cada uno con su propia clave de trucos. ¡Qué pasada! A veces yo me sacrifiqué, a veces lo hizo el viejo Cho y juntos seguimos dejando nuestra huella en este mundo. Lo logramos. De verdad lo logramos. Cuando derrotamos al monstruo llamado 10 piernas, al que nadie había vencido en 10 ciclos, ambos aplaudimos. Después de volar esa odiosa cabeza con tentáculos y que parecía trapeador, el viejo Cho arrojó su espada a un lado y se lanzó hacia mí. Sí. Gracias. Todo es gracias a ti. No habría podido llegar tan lejos yo solo. El viejo Cho rió como un niño. A decir verdad, desde la sexta hasta la 10ª regresión, trabajamos juntos como aliados, pero en el fondo, siempre nos habíamos recelado del uno del otro. Era difícil confiar en alguien más en un mundo al borde de la destrucción. Tanto yo como el viejo Cho habíamos visto y oído demasiado como para confiar fácilmente en alguien. Pero en el momento en que este viejo alemán de pelo blanco me abrazó con una sonrisa brillante, sentí que los últimos vestigios de esa sospecha mutua entre nosotros se desvanecían por completo. Miré los ojos grises del viejo Cho. Para mí era evidente que él sentía lo mismo. Sí, éramos como pilotos que nos habíamos estrellado a finales del siglo, pero si bien no podíamos decir que habíamos nacido en la misma tierra, éramos compañeros que habíamos saltado con nuestros delicados paracaídas hacia el mismo lugar de aterrizaje. A partir de ese día, muchas cosas perdieron importancia entre nosotros. Nacionalidad, generación, gustos, creencias, inclinaciones políticas, todo perdió su atractivo natural. En una atmósfera donde la gravedad había desaparecido, nos sentimos mucho más ligeros. En realidad, es muy difícil acostumbrarse a todo esto sobre la regresión. El viejo Cho se sinceró conmigo sobre su lado humano, esa parte llamada debilidad que en un mundo que había llegado a su fin rara vez podría salir. Por la mañana llenábamos un termo con café o tomábamos una botella de soju y nos dirigíamos a un café vacío, muchos de los cuales habían sido abandonados porque los baristas habían huido del mundo en ruinas, para charlar sobre asuntos triviales. ¿Por qué? Pregunté. Nos despertamos el 17 de junio cuando retrocedemos, ¿verdad? Pues un minuto después, mi esposa muere. ¿Cómo? 17 de junio, a las 13:59. Ese es el punto en el que comienza nuestra regresión. Justo alrededor de las 14 horas lo del 17 de junio, se abre una puerta en Seúl, Corea del Sur, y todo al sur del río Han desaparece. Pero, como explicó el viejo Cho, a diferencia de nosotros dos que comenzamos en Busan y escapamos de la catástrofe, su esposa asiste a una conferencia en Seúl ese día. Solo un minuto. Solo un miserable minuto. El viejo Cho terminó su soju y luego dijo. Mi esposa estaba en el auditorio, dirigiendo un evento con varios científicos famosos. Aunque le adviertas que la puerta se está abriendo, no podrá escapar. Fue un desastre que asoló casi la totalidad de Seúl. Aunque el anciano Cho la llamara inmediatamente después de su regresión para pedirle que evacuara, fue físicamente imposible tanto para él y para ella evitar la tragedia. No me sirve de nada llamarla, ella no contesta enseguida. Silencia el teléfono durante eventos importantes, tengo que llamarla 3 veces seguidas para que conteste. Para entonces ya no hay tiempo. Apenas puedo decir te amo. Pero se oye un golpe sordo y la llamada se corta. Solo 10 segundos. Ese es el tiempo que tengo para escuchar la voz de mi esposa. ¿Alguna otra familia? Ninguno. Solo tengo a mi esposa. Murmuró el viejo Cho. Su verdadero nombre, Emmett Schopenhauer. Su alias, Maestro de la Espada. Comencé a comprender por qué estaba tan obsesionado con obtener un poder inmenso. Con cada regresión, el viejo Cho bebía más y más. Para la 9ª regresión, decía que el soju no era alcohol de verdad antes de vaciar su vaso, pero para la 19ª, se había bebido 3 botellas en el acto. Aunque beba hasta morir, en la siguiente regresión, mi hígado se reinicia. Es un ganar-ganar, ¿no? Así lo dijo.
Sin embargo, la tez del viejo Choo se había ensombrecido. Para entonces, nosotros, o debería decir él, habíamos soportado aproximadamente 120 años si sumáramos todo el tiempo retrocedido. Sin embargo, el tiempo que pasó hablando con su esposa ascendió a solo unos 120 segundos. El viaje de un anciano atravesando el desierto solo para beber agua se estaba volviendo cada vez más agotador. Tiene que haber alguien con habilidades de teletransportación ahí fuera. En algún momento, el objetivo del viejo Choo comenzó a cambiar. ¿Qué? Un teletransportador, si tan solo pudiera encontrar uno, en cuanto regresemos, podría llegar hacia mi esposa. Pero, viejo. Aunque exista un teletransportador en algún lugar del mundo, ¿de verdad podrías encontrarte con esa persona en un minuto? Tardamos 30 minutos en encontrarnos después de la regresión. El viejo Choo se quedó en silencio. Me di cuenta que no era un silencio de afirmación. A lo largo de ese siglo, mi compañero que una vez intentó evitar la destrucción junto a mí fue consumido lentamente por pensamientos cada vez más extraños. Murmuraba sin cesar. Tal vez si descubro algún tipo de magia de resurrección, podría devolverla a la vida. Si pudiera copiar las habilidades de otra persona, conseguir teletransportación y telepatía, seguramente podría salvarla. Se puede hacer, sí, seguramente se puede hacer. Fue como si un castillo de arena se derrumbara por las olas del mar. El punto culminante de ese colapso fue la regresión número 23. Comencé la regresión como de costumbre, siguiendo la misma ruta. Tras ocuparme de la zona tutorial en menos de 30 minutos, me dirigí al punto de encuentro acordado. Era un escondite que habíamos establecido en un ciclo anterior. Viejo. Viejo, ¿estás ahí? No había nadie en el centro de entrenamiento subterráneo. No encontré señales de que alguien entrara o saliera. Viejo. Un presentimiento ominoso se apoderó de mí y me impulsó a moverme inmediatamente. Mi punto de partida fue la estación de Busan. El antiguo hospital Baekje era el hogar del viejo Choo. Pasé por una escuela primaria que había quedado reducida a la mitad por la furia de un monstruo, y luego entré al viejo hospital. Todos ya habían evacuado, así que estaba desierto. El viejo Choo estaba muerto en el tejado. No fue asesinato. En los primeros momentos de un ciclo, nadie puede matar al viejo Choo, ni monstruo ni humano. Ni siquiera yo podría. El único que hubiera podido matarlo era él mismo. El cuerpo del anciano Choo estaba decapitado, pero el resto de su torso estaba intacto. Apretado con fuerza en su mano izquierda, sostenía un teléfono inteligente. Locura. El mismo fenómeno se repitió en los ciclos 24 y 25. Tuve que experimentar la línea temporal donde murió el viejo Choo un total de 3 veces. El único factor que diferenciaba estas incursiones de las demás era si me acompañaba un solo compañero, pero la dificultad percibida se había quintuplicado o sextuplicado. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que había dependido del viejo Choo todo este tiempo. Finalmente ocurrió en el ciclo 26. Lo lamento. El viejo Choo me entregó un café tan pronto como vio mi cara. Había una cafetería en el antiguo hospital Baekje. El viejo debió de prever que vendría corriendo y estaba usando la cafetería vacía para prepararme un café. El café con leche que preparó el viejo Choo estaba realmente delicioso. Creo que fue en el 11º ciclo, ¿no? Debió ser gracias a las habilidades de barista que adquirió entonces. Venga ya, viejo. Grité en alemán. Para el 26º ciclo, yo también sabía recitar poesía en otros idiomas. 7, 7, 7. ¿Sabes qué significan esos números, viejo? ¿El premio mayor en una máquina tragamonedas de un casino? No. Son los 3 ciclos que aguanté sin ti. Juntos, suman 21 años. Maldita sea, después de más de 20 años sin verte, estaba a punto de olvidarte por completo, viejo. Hablemos cara a cara. El viejo Choo no respondió, aparentemente intimidado y en silencio. Me senté frente a él y bebí mi café de un trago. A estas alturas, podría entrar en cualquier cafetería que me diera la gana y tomarme una taza rápida, pero hacía 5 largos años que no podía beber el auténtico café del viejo Choo. Como alguien que acababa de vivir una racha de 7 años antes de morir, disfrutar de un auténtico café con leche y no de una imitación de fábrica era un lujo que no podía permitirme. La regresión no fue del todo mala. Café. Cerveza de barril. Cigarrillos.
Camaradas que aún no habían fallecido, volver a vivirlos fue importantísimo para mí. 21 años, ¿eh? Increíble. Desde mi punto de vista, te vi por última vez hace menos de una hora. Pero, al parecer no era igual de importante para el viejo Cho. Más precisamente, lo más preciado de su lista de recuerdos para mantener frescos en la mente todavía estaba fuera de su alcance. Pero lo entiendo. Hace más de 100 años que no veo la cara de mi esposa. Sé lo que se siente. Puedo ver su rostro en fotos. Puedo ver vídeos que he guardado para escuchar su voz. Pero aún así, hay un pozo seco dentro de mí que sigue sin llenarse. Mi presentimiento no era infundado. Si esta hubiera sido como cualquier otra historia cliché de regresión, el viejo Cho habría conservado su fortaleza mental, yo habría encontrado alguna solución milagrosa dentro de las restricciones y la pareja de ancianos podría haberse reunido después de superar un siglo de separación. Pero como dije al comienzo, mi historia no es un relato de éxito, sino un epílogo que narra una serie de fracasos. El ánimo del viejo Cho se había desmoronado. En menos de 30 segundos, se había quitado la vida 3 veces solo para poder hablar con su esposa. No había manera de que pudiera salvarlo. Solo quiero ver a mi esposa en persona, ¿no me entiendes? Tú eres quien debería entenderme. Usa esa habilidad para ayudarme. Eso no es posible, me negué rotundamente. Así como el viejo Cho tenía un talento natural para la esgrima, yo también poseía varias habilidades además de la regresión. Ya habrá oportunidades para hablar de mis múltiples poderes, pero para este propósito, la habilidad a la que se refería el viejo Cho era el sello del tiempo. Y no tenía intención de usarla con un camarada al que podía ver perfectamente con mis propios ojos. Ya lo sabes, viejo. Una vez que el tiempo se sella, se acaba. Nunca se deshace. Ninguna regresión puede romperlo. Tal vez, pero aún podría hablar con ella en mis sueños. Estarías repitiendo el mismo día para siempre, viejo. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y nuestra situación actual? ¿Eh? Esta vez fui yo quien se quedó sin respuesta. Aún así. Dije tras dudarlo un momento, no es posible. No puedo permitirme perder a mi aliado más fuerte, a mi amigo, de esta manera. Que así sea entonces, sigue intentándolo hasta encontrar una solución. Sigue retrocediendo hasta que puedas salvar a la gente de Seúl en un minuto. O hasta que admitas que es imposible y te rindas como yo. ¿Había anticipado mi reacción? En cuanto el plan A fue rechazado, el viejo Scho propuso inmediatamente el plan B. ¿Pero qué pasa contigo, viejo? ¿Qué vas a hacer? Estoy cansado. De verdad, estoy agotado. Así que descansaré un rato hasta que llegues a una conclusión. Esa misma noche, el viejo Cho se quitó la vida. Ese fue el descanso al que se refería. Dios mío. Como corresponde a un espadachín que había alcanzado un nivel increíble en el manejo de la espada. Por lo menos lo suficientemente elevados como para ser nombrado estrella de la espada, el viejo Cho podía blandir un aura explosiva con la potencia suficiente para volarle la cabeza a alguien. Habría sido una muerte sin dolor. Los ciclos 27, 28 y 29 no trajeron ningún cambio. El anciano Cho fue encontrado sin cabeza en la azotea del edificio de la cafetería que una vez albergó el hospital. Cada vez que iba a la cafetería después de limpiar la mazmorra tutorial en la estación de Busan, siempre había una taza de café con leche en la mesa, saludándome con una cálida bocanada de aire. Debajo de la taza de café, había una nota. ¿No deberías pensar en rendirte, amigo mío? Sonreí con ironía. Supongo que me he topado con un café del viejo por cada década. ¿Saben? Una vez me imaginé la vida de mi camarada. Para el viejo Cho, la vida se había reducido a llamadas con su esposa de entre 10 y 20 segundos, seguidas de 10 minutos preparando un café con leche para un viejo amigo que venía a visitarlo. Esta repetición no había cambiado desde la regresión 29 hasta la 1183. Un cuerpo en la azotea. Una taza de café con leche en la mesa. ¿Quién estaba más loco? ¿El regresor que no se había quitado la vida ni una sola vez en más de 1000 ciclos, o el que lo había hecho incesantemente más de 1000 veces? No puedo decirte cuál es. Sin embargo, con cada nueva regresión, un cambio gradual comenzó a hacerse notar en el contenido de las llamadas entre el viejo Cho y su esposa. Dios. Por fin contestaste el teléfono. Emmett, ¿qué pasa? Estoy en una conferencia ahora mismo. Te amo, Adele. Te amo.
Siempre te amaré. El viejo Choo siempre grababa sus conversaciones con su esposa, quizá para repasarlas antes de morir. Gracias a eso, podía escuchar lo que la pareja de ancianos conversaba en cada ocasión. Durante las primeras 10 regresiones desde el inicio de sus vacaciones, no hubo cambios significativos. El viejo Choo simplemente intentaba desesperadamente expresarle su amor a su esposa. Pero después del ciclo número 30, el contenido de las llamadas comenzó a cambiar sutilmente. Adele, en realidad, estoy repitiendo mi vida. El mundo se va a acabar, pero aún te amo. Dios mío. ¿Has estado bebiendo? ¿Por qué te comportas como un niño? Espera un momento, Emmett. ¿Hay algo extraño en el cielo? ¿Te acuerdas? Hace 20 años, en Turín, pasé por debajo del puente y recogí una flor amarilla para ti. ¿Cómo se llamaba esa flor? ¿Qué? ¿Me llamas para preguntarme eso ahora? Creo que era boca de dragón. Espera, cariño, veo algo raro en el cielo. Disculpa, ¿cómo se llamaba tu hermano? Maximilian, ¿pero por qué le preguntas? ¿Acaso lo olvidaste? Qué inútil. Espera. Se oye un ruido del cielo. Nunca me ha gustado ese tipo Maximilian, no le da importancia a la familia. Tiene las prioridades confusas. Solo finge escucharte delante de ti. De repente, Emmett, espera. ¿Algo extraño está pasando en el cielo? Ya entienden la idea a medida que continuaban las regresiones, las llamadas que el viejo Cho tenía con su esposa dejaron de ser meras transmisiones unilaterales para convertirse en algo parecido a una conversación real. Eran breves, de apenas unos 10 segundos antes de cortarse, pero al recomponerlas, casi parecían formar un diálogo adecuado. Si uno ignoraba el hecho de que las vidas de la pareja de ancianos estaban en pausa, per se, su intercambio parecía ser una conversación bidireccional adecuada. Así que las palabras del anciano tenían algún mérito. Al final, hasta yo tuve que admitirlo. Lo que el viejo Cho llamaba descanso era precisamente eso, unas vacaciones con su esposa con cada ciclo que pasaba. A medida que las llamadas se hacían más largas, la voz del viejo Cho recuperaba la vida, y los recuerdos del pasado, antaño olvidados, revivían. Con el tiempo, parecía importarle cada vez menos que este mundo llegara a su fin. Aún así, el viejo Cho no dejó de quitarse la vida. O mejor dicho, para decirlo con sus propias palabras, no dejó de llamar a su esposa. En el ciclo número 500, dejé de escuchar a escondidas las llamadas del viejo Cho. Poco a poco se habían vuelto demasiado íntimos como para que los extraños pudieran escucharlos a escondidas. Nunca tuve el menor deseo de saber el más mínimo detalle sobre las preferencias sexuales del anciano. Quizás ni siquiera podía imaginar que yo había estado escuchando sus conversaciones telefónicas todo el tiempo. Sin embargo, cada vez que comenzaba una nueva temporada, me aseguraba de pasar por el edificio y tomar una taza de café con leche. Emmett Schopenhauer, mi antiguo colega regresor del pasado lejano, cuyo recuerdo ahora estaba envuelto en la oscuridad. Su elección de café con leche parecía un ritual, una forma de fortalecernos para los desafíos venideros. Esto no fue diferente durante mi regresión número 1183. Debajo de la taza de café, la nota yacía allí, como siempre. ¿Aún no te rindes, amigo mío? Bueno, para ser sincero, me había dado por vencido, pero no quería admitirlo ante este joven. Para entonces, juntando los años que cada ciclo dura, mi edad ya superaba con creces la suya. Quizás algún día, se lo confiese, pero por ahora, un poco de orgullo no me vendría mal. Después de todo, he pasado miles de años solo. Me lo he ganado. Ahora que lo pienso, me pregunto de qué está hablando Cho con ella de repente, me picó la curiosidad. Hacía mucho tiempo que no recuperaba el viejo smartphone de Cho para escuchar sus llamadas grabadas. Cuando presioné el botón de reproducción, la distintiva y vivaz voz de Cho estalló. Cariño. Te lo he dicho 1000 veces, solo bebe refrescos sin calorías. El azúcar no es bueno para la salud. ¿Cómo? ¿Qué dices? Bebí un sorbo de mi café con leche dentro del edificio, mientras la discusión se desarrollaba como la música ambiental de una cafetería. Como siempre, el café estaba delicioso.